Bienvenidos a este canal. Hoy explicaremos versículo por versículo del libro de Filipenses. Comencemos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo se presentan como siervos enseñando que la autoridad cristiana nace del servicio y no del rango, y llaman santos a los creyentes porque su identidad viene de estar en Cristo y no de su perfección personal, y mencionan obispos y diáconos, mostrando una iglesia organizada y madura. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo declara que la gracia es el origen de la vida cristiana y la paz es su fruto, dejando claro que ambas proceden del Padre y del Hijo, y no de circunstancias externas. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo transforma el recuerdo de la iglesia en gratitud, mostrando un corazón pastoral que reconoce la obra de Dios en otros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La oración constante y gozosa revela una relación espiritual profunda, donde la intercesión nace del amor y no de la obligación por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión no es solo compañerismo, sino participación activa y perseverante en la misión del Evangelio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo afirma la fidelidad de Dios, mostrando que la salvación y el crecimiento espiritual dependen de la obra continua de Dios. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El amor de Pablo nace de la gracia compartida en el sufrimiento y en la misión, mostrando que la iglesia participa tanto de la bendición como del costo del Evangelio, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Pablo no es solo humano, sino una extensión del amor mismo de Cristo, obrando en él. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor cristiano debe crecer unido a la verdad y al discernimiento, para no ser superficial ni desviado, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El crecimiento espiritual prepara al creyente para vivir con integridad, mientras espera el regreso de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Las buenas obras son el resultado de la vida de Cristo en el creyente, y su propósito final es glorificar a Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo interpreta sus dificultades desde la soberanía de Dios, mostrando que la adversidad puede servir al propósito divino, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El testimonio fiel de Pablo convierte la prisión en un medio para anunciar a Cristo incluso en ambientes hostiles. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El ejemplo de valentía fortalece la fe de otros creyentes y los impulsa a proclamar el Evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo reconoce que no todos sirven con motivaciones puras, revelando la realidad del corazón humano. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estas personas usan el ministerio como medio de competencia personal, mostrando un espíritu carnal, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los que predican por amor entienden el llamado de Pablo y se alinean
con el propósito de Dios. Que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Pablo se goza porque la gloria de Cristo es más importante que su reputación personal, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo confía en el poder de la oración y en la obra del Espíritu, mostrando dependencia total de Dios. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. La meta suprema de Pablo es glorificar a Cristo con su vida o con su muerte, sin temor al resultado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo declara que Cristo es el centro absoluto de su existencia y que la muerte es una transición a una ganancia mayor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. La vida presente tiene valor porque permite servir y edificar a otros en la obra de Dios, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo expresa el anhelo celestial del creyente de estar con Cristo plenamente, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El amor pastoral lleva a Pablo a poner las necesidades espirituales de la iglesia por encima de su deseo personal, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo cree que Dios lo preservará para fortalecer la fe y el gozo de los creyentes, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La comunión restaurada produce gozo y alabanzas centrados en Cristo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La fe verdadera debe reflejarse en una conducta coherente con el Evangelio, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo llama a una firmeza constante que no dependa de su presencia física, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La vida cristiana implica lucha espiritual que debe enfrentarse en unidad y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, la valentía del creyente, es una señal del juicio y de la salvación según el plan soberano de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La fe y el sufrimiento son dones que forman parte del llamado cristiano. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo une su experiencia con la de los filipenses, mostrando que seguir a Cristo implica perseverar juntos en medio del conflicto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, aquí Pablo enseña como un profesor que la vida cristiana se edifica sobre realidades espirituales compartidas. La consolación, y el amor, y la comunión no son ideas abstractas, sino experiencias vivas que deben reflejarse en la conducta diaria. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol instruye que la unidad espiritual es una fuente de gozo verdadero. Pensar y amar en la misma dirección no elimina la diversidad, sino que la ordena bajo el amor de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí se enseña que la humildad es una disciplina consciente. No nace del desprecio propio,
sino de valorar sinceramente al otro por encima del ego, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo forma una ética cristiana práctica, donde el amor se demuestra en la atención genuina a las necesidades ajenas. La fe madura siempre se expresa en servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Maestro introduce el modelo supremo de la vida cristiana. El carácter y la mente de Cristo son el patrón que guía toda conducta del creyente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí se enseña que la verdadera grandeza no se aferra a privilegios. Cristo muestra que la autoridad divina se expresa a través de la renuncia voluntaria, sino que se despojó, asimismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Pablo explica que la encarnación es un acto de humildad profunda. Dios se acerca al hombre, no desde el poder externo, sino desde el servicio, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol enseña que la obediencia verdadera puede implicar sacrificio extremo. La cruz revela hasta dónde llega el amor obediente de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí se muestra el principio espiritual de exaltación divina. La humillación voluntaria delante de Dios conduce a la gloria que solo Él puede otorgar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Pablo instruye que la autoridad de Cristo es universal. Toda la creación reconoce su señorío, independientemente del tiempo o del lugar, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El reconocimiento de Cristo como Señor no solo salva al hombre, sino que glorifica al Padre. La confesión es tanto espiritual como adoradora. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Aquí el Maestro enseña responsabilidad espiritual. La fe auténtica se vive aun cuando no hay supervisión humana. El temor reverente refleja seriedad delante de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo equilibra la enseñanza, mostrando que el esfuerzo humano está sostenido por la obra divina. Dios transforma tanto los deseos como las acciones, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí se enseña que la actitud interior afecta el testimonio cristiano. Obedecer sin queja refleja confianza en la sabiduría de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El apóstol forma una visión misionera de la vida cristiana. La pureza y coherencia del creyente lo convierten en luz visible en un mundo oscuro, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí se enseña que la perseverancia en la palabra garantiza fruto eterno. La fidelidad presente tiene impacto en la evaluación futura, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo instruye que el sacrificio personal es motivo de gozo cuando está unido al crecimiento espiritual de otros. El sufrimiento adquiere sentido eterno. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí se refuerza la enseñanza de un gozo compartido. La comunión cristiana transforma incluso el sacrificio en celebración espiritual. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol enseña el valor del cuidado pastoral. El liderazgo cristiano se interesa genuinamente por la condición espiritual de la comunidad, pues a ninguno tengo del mismo ánimo
y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí se destaca la importancia de la sinceridad en el servicio. El verdadero liderazgo nace de un corazón que ama y cuida sin intereses ocultos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo instruye, contrastando actitudes, muestra que buscar los intereses de Cristo es una marca de madurez espiritual. Poco común, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí se enseña que el carácter probado se demuestra con fidelidad constante. El servicio perseverante confirma la integridad espiritual. Así que a espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. El apóstol muestra prudencia y planificación espiritual. La obra de Dios también requiere sabiduría práctica, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Aquí se enseña dependencia de la voluntad divina. Aún los planes bien intencionados se someten al gobierno del Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo instruye, reconociendo el valor del trabajo en equipo. El ministerio cristiano se fortalece mediante cooperación y servicio mutuo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí se enseña que el amor cristiano es sensible al bienestar del otro. Incluso en la enfermedad, el corazón pastoral piensa en la comunidad, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo explica que la misericordia de Dios se manifiesta tanto en la sanidad como en el consuelo emocional. Dios cuida integralmente, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Aquí se enseña que la restauración trae gozo compartido. La comunión cristiana alivia cargas emocionales profundas. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tend en estima a los que son como Él. El apóstol instruye a honrar a quienes sirven fielmente. Valorar a los colaboradores fortalece la unidad y el ánimo de la Iglesia, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Por mi Pablo. Concluye enseñando que el servicio sacrificial es una expresión auténtica del amor cristiano. Arriesgar la vida por Cristo y por otros refleja una fe profundamente madura. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí Pablo enseña, como un maestro, que la repetición espiritual no es redundancia, sino protección. Volver a las mismas verdades fortalece la fe y guarda al creyente del error. El gozo nace de permanecer centrados en el Señor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol instruye con claridad pastoral que no todo lo religioso es verdadero. Advierte contra enseñanzas que desvían del Evangelio y muestra que la vigilancia espiritual es parte de la madurez cristiana, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí se enseña que la verdadera identidad espiritual no está en ritos externos, sino en una vida transformada por el Espíritu. La confianza correcta está puesta en Cristo, y no en méritos humanos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo comienza una enseñanza comparativa, mostrando que, si la salvación fuera por logros humanos, él tendría ventaja. Esto prepara al oyente para entender el contraste con la gracia. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. El maestro enumera sus credenciales para enseñar que incluso
la herencia religiosa más pura no es suficiente para justificar al hombre delante de Dios. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Aquí se muestra que el esfuerzo y la disciplina religiosa pueden coexistir con un corazón equivocado. La rectitud externa no garantiza una relación correcta con Dios. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Pablo enseña el principio central del discipulado cristiano. Todo valor humano pierde peso frente al valor supremo de conocer a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí se profundiza la enseñanza mostrando que conocer a Cristo no es información, sino una relación que redefine prioridades y valores de manera radical y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol enseña que la justicia verdadera es un regalo divino recibido por fe, no una construcción humana basada en esfuerzo personal, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí se enseña que conocer a Cristo implica comunión profunda, tanto en su poder como en su sufrimiento. La transformación espiritual incluye morir al yo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo instruye que la esperanza futura orienta a la vida presente. La meta eterna da sentido al sacrificio y a la perseverancia. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El maestro enseña humildad espiritual, mostrando que el crecimiento cristiano es un proceso continuo. Avanzar requiere perseverancia y dependencia de Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí se enseña la disciplina espiritual de soltar el pasado. Tanto fracasos como logros pueden impedir avanzar si se convierten en anclas. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol instruye que la vida cristiana tiene dirección y propósito. La meta es responder fielmente al llamado divino en Cristo. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo, sintamos, y si otra cosa sentís esto, también os lo revelará. Dios Pablo enseña que la madurez se refleja en una misma orientación espiritual, y que Dios mismo corrige y guía al creyente dispuesto a aprender. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí se enfatiza la importancia de la coherencia espiritual. Vivir de acuerdo con la verdad ya recibida fortalece la unidad y el testimonio. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El maestro enseña que el ejemplo visible es una herramienta pedagógica poderosa. La vida del creyente instruye tanto como sus palabras, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo advierte con dolor pastoral que existen personas que distorsionan el mensaje de la cruz. La emoción muestra la seriedad del peligro espiritual, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí se enseña que vivir centrado en lo temporal conduce a la ruina espiritual. Lo que gobierna el corazón determina el destino. Mas, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. El apóstol instruye que la identidad del creyente es celestial. Esta verdad reordena valores y expectativas en la vida presente, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo concluye enseñando esperanza futura. Cristo tiene poder absoluto para transformar completamente al creyente. Esta promesa fortalece la perseverancia y la fe diaria. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí, Pablo enseña, como un maestro espiritual, que la firmeza no nace del carácter humano, sino de la unión con el Señor. Cuando el creyente entiende que su valor está en Cristo, puede mantenerse estable sin depender de presiones externas. La relación con el Señor es el ancla que sostiene la vida espiritual. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El apóstol muestra que los desacuerdos deben resolverse desde la mente de Cristo, no desde emociones heridas. Pensar de un mismo sentir implica someter la razón y el orgullo al gobierno del Señor para preservar la unidad. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí se enseña que la restauración es responsabilidad comunitaria. Pablo reconoce el valor del servicio pasado y recuerda que la verdadera identidad de los creyentes está asegurada en la eternidad. Esto ayuda a tratar los conflictos con gracia y respeto. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. El maestro espiritual recalca que el gozo es una práctica constante, no un estado emocional temporal. El gozo se cultiva cuando la mirada permanece en el Señor y no en las circunstancias. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Se enseña que el carácter cristiano es visible y pedagógico. La gentileza es una evidencia de madurez espiritual y se sostiene en la conciencia de que el Señor gobierna y acompaña cada momento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí se explica que la ansiedad se combate con una vida de oración disciplinada. Llevar todo a Dios con gratitud educa el corazón a confiar en su soberanía y cuidado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo enseña que la paz divina funciona como una protección interior. No depende de comprensión intelectual, sino de permanecer en Cristo, quien gobierna la mente y el corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el apóstol forma la mente del creyente, enseña que la transformación espiritual incluye educar los pensamientos. Lo que ocupa la mente termina moldeando la vida. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El maestro muestra que la fe se confirma con práctica constante. Imitar un ejemplo piadoso conduce a experimentar la presencia real del Dios de paz. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí se enseña que la intención correcta del corazón es valiosa delante de Dios. Aun cuando no siempre hay oportunidad inmediata para actuar, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo instruye que el contentamiento es una lección aprendida con el tiempo. No es resignación, sino madurez espiritual que libera el alma. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Aquí se enseña que cada etapa de la vida es una escuela espiritual. Dios utiliza tanto la carencia como la abundancia para formar carácter. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol enseña que la verdadera capacidad del creyente proviene de Cristo, no de la autosuficiencia, sino de la dependencia constante de su poder. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí se afirma que acompañar en la dificultad es parte esencial del discipulado cristiano. Compartir la carga fortalece la comunión. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo enseña el valor de la fidelidad constante. La generosidad sostenida refleja una comprensión profunda de la obra del Evangelio, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí se destaca que la generosidad verdadera no es ocasional, sino perseverante. Nace de un corazón comprometido con la misión. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol enseña que dar produce crecimiento espiritual. Dios considera a la generosidad como fruto eterno. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante sacrificio, acepto, agradable a Dios. Aquí se explica que la ofrenda sincera es adoración. Dios la recibe como un sacrificio que le agrada profundamente. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Pablo enseña que la provisión divina se basa en la riqueza infinita de Dios, y no en recursos humanos. Todo está centrado en Cristo, al Dios y Padre nuestro. Sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El maestro concluye enseñando que toda provisión y fidelidad de Dios conduce naturalmente a la adoración. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Aquí se refuerza la enseñanza de la comunión cristiana. Cada creyente es valioso y parte del mismo cuerpo. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo enseña que el Evangelio no tiene límites sociales ni políticos. La gracia de Dios alcanza todo lugar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El cierre enseña que la vida cristiana se sostiene completamente por la gracia de Cristo que acompaña y preserva al creyente en todo tiempo.